Hermanos, buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos, hermanos, a continuar con la exposición a la carta a los romanos. Hermanos, finalizamos, Dios mediante, en el día de hoy el capítulo 13. Y vamos a enfocarnos en el verso que nos resta, el verso número 14, que es el último verso de este capítulo 13. Así que les invito, hermanos, que me acompañen a ese texto, Romanos capítulo 13, y voy a leer los versos 11 al 14. Dice así el texto. Leemos, hermanos, verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Bien, hermanos, vamos a orar. Sea el Señor con su gracia iluminándonos y guiándonos en la explicación de este texto. Oremos, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Padre, damos por Cristo nuestro Salvador. Gracias porque nos has hecho consciente de nuestra necesidad de Él. Nos has hecho consciente de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Y hemos entendido por tu gracia en que solamente podemos aferrarnos y confiar en los méritos de Cristo para acercarnos a ti. Te pedimos que, amado Padre, perdones nuestros pecados, perdones nuestro constante quebrantamiento de tu santa ley. Perdona tantas distracciones, tantas ocupaciones que nos impiden dedicarnos a ti como tú lo demandas de nosotros, por distraernos e incluso caer en el sueño de este mundo. Ayúdanos a levantarnos teniendo claro que tu día se acerca, que podamos desechar todas las obras de las tinieblas, vestirnos con las armas de luz y que nos podamos vestir de Cristo, apartándonos de toda iniquidad y pecado. Te suplico que en tu gracia nos ayudes a entender todas estas cosas que hemos de explicar, pero más importante aún, nuestro corazón las reciba con amor, las medite y así, oh Dios, podamos aplicarla a nuestra vida. Gracias, amado Cristo, te pedimos que nos ilumines y que tu gracia nos sea asistiendo en la exposición de este texto. Que Cristo sea glorificado, en quien oramos. Amén. Bueno, hermanos, esta última sección del capítulo 13, que va del verso 11 al 14, hermanos, recordemos lo que hemos tratado en estos versos, en esta última sección del capítulo 13. Y podemos resumirlo de la siguiente forma. Primero hemos visto el fundamento de las exhortaciones. Podemos ver que hay una misma exhortación, pero que en cada frase que el apóstol usa nos da detalles de la misma. Así que el fundamento de las exhortaciones que encontramos en los versos 11 al 14, podríamos decir, tienen el mismo fundamento, a saber, el tiempo, hermanos, el tiempo en el que nos encontramos.
debe ayudarnos a hermanos, aplicar y atender estas exhortaciones que en esta parte el apóstol nos ha hecho y hemos explicado. Por ejemplo, si notamos el verso 11 inicia con esta expresión, y esto conociendo el tiempo. Ahí en el mismo verso va a decir, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y en el verso 12, que estudiamos el domingo pasado, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces, en estas tres expresiones, en cada una de ellas, el apóstol nos está apuntando el tiempo en el que nos encontramos, el tiempo en que vivimos. Y podemos decir, de acuerdo a lo explicado de estas expresiones, que de forma negativa esto es un tiempo peligroso, pues al usar ese símbolo de la noche o esa metáfora de la noche, más bien, el apóstol, cuando habla de que la noche está avanzada, representa la condición en la que se halla el mundo, el tiempo en el que estamos. Y es un tiempo dominado por el pecado, las tinieblas y Satanás. Pero al señalarnos que la noche está avanzada, nos indica positivamente que este tiempo de oscuridad está por terminar, está muy cerca el día, es decir, la aparición gloriosa e inminente de nuestro Señor Jesucristo. Así que, conociendo este tiempo en que nos encontramos, que son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero también, hermanos, es un tiempo en el que los creyentes debemos ser despertados porque el día de Cristo se acerca. Y es a partir de esa gran verdad que el apóstol nos exhorta a las siguientes cosas. Primero, levantarnos del sueño. A causa del tiempo, hermanos, levantémonos del sueño. Y debo decir que no se refiere, como explicamos, al sueño físico, aunque hemos de reconocer que hay algunos creyentes que duermen mucho físicamente y aún deberían despertarse de tanto dormir. Pero aquí se refiere al sueño en que está sumergido el espíritu cuando anda en pecados y se entrega al ocio y a la negligencia. A causa del tiempo, despertémonos, seamos sobrios, diligentes y estemos, hermanos, en constante vigilancia en los asuntos del alma. Así que a causa del tiempo, primero se nos exhorta a levantarnos, pero no solo a levantarnos. Una vez nos levantamos, debemos sacudirnos, despojarnos, desechando las ropas sucias del pecado. Como dice el verso 12, desechemos pues las obras de las tinieblas. Por obra de las tinieblas entendemos todo lo que pertenece a la antigua vida, terminando cualquier vínculo con hábitos y costumbres anteriores que a nosotros nos dominaban. Y Pablo entonces va a decir, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y estos son solo ejemplos de lo que debemos abandonar y que quizás será muy oportuno para los romanos el mencionar estas cosas. Así que debemos desvestirnos, hermanos, por completo de las obras de las tinieblas. Y decíamos, como un mendigo que decide deshacerse de sus harapos y de toda su vestimenta sucia y mugrienta, así debemos despojarnos nosotros de las obras del pecado. Hermanos, y quiero abonar a esto que debemos, hermanos, desvestirnos completamente de todas las obras de las tinieblas, porque como dice Thomas Brut, al cual voy a citar en varias ocasiones en este sermón, dice que el que no se aparta de todo pecado, no se aparta del todo de ninguno en particular.
Es por eso, hermanos, que debemos despojarnos de todas las obras de las tinieblas, luchar para quitar de nosotros todo pecado, porque cada pecado, dice Bruce, ataca la honra de Dios, su ser y su gloria. Todo pecado, cualquiera que sea, hiere el corazón de Cristo, el gozo del Espíritu y la paz de la conciencia. Por eso el verdadero penitente no reconoce a padre ni madre, ni su mano ni su ojo derecho, sino que se cortará la mano y se sacará el ojo. Y dice que Saúl solo salvó la vida de Agag, el rey de Amalek, pero esto, solo la vida de Agag, le costó su alma y su reino. Judas dice, se apartó de todo mal visible, pero no expulsó el demonio dorado de la codicia. Por eso cayó al fuego más ardiente del infierno. De manera, hermanos, que ante el inminente regreso de Cristo, el creyente ha de despojarse de todo pecado, de cada uno, hermano. Debemos luchar contra todos nuestros pecados y contra todas las obras de las tinieblas sin consentir ninguno de ellos en nuestra alma. Porque todo pecado, hermanos, que no se trata, aunque se considere liviano, hermanos, aunque lo consideremos así, porque ningún pecado lo es, hermanos, nos arrastrará a la desgracia y nos aparta de Cristo. Así que debemos procurar despojarnos de todas las obras de las tinieblas para ser hallados cuando Cristo venga sin manchas y sin arruga. Hermanos, al desechar entonces debemos a causa del tiempo levantarnos, ¿verdad? Despojarnos, desechar las obras de las tinieblas, y una vez hagamos eso, también debemos vestirnos con las armas de luz. Por armas de luz entendimos por 1 Tesalonicenses 5:8 que el apóstol Pablo se refiere al amor, la fe y amor y esperanza. Como dice ese texto, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y como consecuencia, ¿verdad? Eso es como una progresión que se nota en el texto. A causa del tiempo nos levantamos, desechamos, vestimos y andamos. Entonces, como consecuencia, quien se levanta, quien desecha las obras de las tinieblas y quien toma las armas de luz, andará, hermanos, como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, es decir, andará honestamente apartado de los vicios y los placeres mundanos. Así que, hermanos, podemos resumir esta sección de esta forma. Hoy vamos a finalizar el capítulo 13 exponiendo el verso 14, que es el que nos falta por explicar. Y ese verso, vuelvo a leer, dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y parece que es una conclusión muy oportuna para todos estos mandatos que Pablo nos ha hecho. A causa del tiempo, repito, levántate, desecha, vístete y anda como de día, dado a que el Señor se acerca. Así que debemos santificarnos, hermano. Podemos resumir todas estas exhortaciones como la obra de santificación que el creyente ha de permitir el Espíritu realice en su alma. Estamos hablando de la santificación del creyente. Y esto, hermanos, como podemos observar, lejos está de ser pasiva, lejos está la santificación del creyente de tratarse de mera contemplación.
implica sí una parte negativa. La santificación, hermanos, implica cosas que no debemos hacer, cosas en las que no debemos involucrarnos. Involucra una parte negativa, no en esto, no en lo otro, no en lascivias, no hagas esto. Hermanos, eso es la santificación del creyente, pero es parte de ella, porque también la santificación implica una parte positiva. No hacer esto, no aquello, pero hay algo que también debemos hacer, poseer. En la santificación debemos quitar las obras de las tinieblas, y una vez nos quitamos las ropas sucias del pecado, debemos procurar vestirnos con las armas de la luz. Como dice Hendrickson, el apóstol sabe que la única manera de conquistar el mal es por medio del bien. Hermanos, las tinieblas indican torpeza, depravación, negligencia. Las tinieblas, aquí en el texto, son sinónimo de estar dormidos, sumergidos en la oscuridad espiritual. Pero nota que la luz ciertamente se nos muestra como crecimiento, como diligencia, como esfuerzo y como aprendizaje. Entonces vamos a ver que esta santificación aquí claramente, como ya Pablo lo ha enseñado en otras partes de esta carta, implica una parte negativa, un abandonar, un dejar, pero también una parte positiva, ¿verdad? Hay que hacer, hay que ser diligente y hay que esforzarnos, hermanos. Y eso es lo que notamos claramente en el verso 14. En el verso 14 encontramos estas dos cosas con las que Pablo concluye este capítulo 13. Una en sentido positivo y otra en sentido negativo. El positivo dice: vestíos del Señor Jesucristo. Y el negativo dice: no proveáis para los deseos de la carne. Así que expliquemos rápidamente cada uno de ellos. Expliquemos en el orden del texto el positivo. Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa vestirse del Señor Jesucristo? Puedo decir o puedo inferir dos cosas a lo que esto puede apuntar. Primero, considero que vestirse de Jesucristo obviamente debe relacionarse con la vestimenta de las armas de la luz. Tienen una estrecha relación, vestirme de Cristo con vestirme de las armas de luz, pero debo decir, no pueden ser lo mismo. Una cosa son las armas de la luz y otra es vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver cuál es quizás la relación de esto. La vestimenta de las armas de la luz, como vimos en Primera de Tesalonicenses 5, son la coraza, ¿verdad? Lo que protege los hombros y el pecho, la coraza de fe y amor. Es interesante porque esto protege nuestro corazón. Y otra arma de luz, que son armas de defensa, es el yelmo de la esperanza. El yelmo se coloca en la cabeza, de manera que estas armas de luz es interesante porque protegen mi corazón y protegen mi mente. Cosas muy fundamentales, como vamos a ver a lo largo de la explicación de este sermón. Así que debemos proteger la cabeza, es decir, la mente, con estas armas. Tanto el corazón como la mente son protegidas por estas armas, armadura de luz. Ahora bien, ¿qué relación tiene con vestirnos de Cristo? Creo, hermanos, que se puede tener fe en muchas cosas, ¿cierto? Se puede tener amor por muchas cosas. Y se puede también tener esperanza en muchas cosas que no necesariamente sean Cristo.
Así que lo que pienso es que cuando Pablo vuelve a usar en el verso 14 la metáfora de vestirse, pero ahora no con armas de luz, sino esta vez nos dice que debemos vestirnos de Jesucristo, significa que si hemos de portar el arma o la armadura de la fe, no puede ser fe en cualquier cosa, sino que tiene que ser fe, pero en nuestro Señor Jesucristo. Si nos hemos de vestir de amor, hermano, tiene que ser de amor por Jesucristo. Y si hemos de tener una esperanza, esa esperanza ha de estar puesta en Cristo. Ahora, ¿por qué esto, hermano? Pues como hemos enseñado los jueves en los estudios de iglesia y membresía, hermanos, ¿puede una persona estar vistiendo el arma de una fe equivocada, poniéndose una coraza equivocada? Pues puede haber una fe equivocada que se basa en milagros, por ejemplo, o una fe que se basa solo en experiencias, o una fe que solo se basa en mero conocimiento intelectual, sin necesariamente fundamentarse en la persona de Cristo. Así que mientras tengamos una fe en la que no estamos centrados en Cristo, nos estamos colocando la armadura equivocada, aunque digamos que es fe. Por eso la Biblia habla de la fe en Cristo, como citábamos en esa ocasión, como creer en Cristo, venir a Cristo. La fe bíblica es descansar en Cristo, adherirnos a Cristo, confiar en Cristo, depender de Cristo e incluso comer de Cristo, recibir a Cristo, echar mano de Cristo, someternos a Cristo e invocar a Cristo. La fe bíblica, hermanos, es la mano vacía del mendigo extendida hacia Cristo. La fe acude a Cristo consciente de su pobreza, su necesidad e incapacidad, y recibe todo de Él. La fe no añade nada a la obra de Cristo, sino que confía en la suficiencia, la perfección y la plenitud de su obra salvadora. Así que pienso, hermanos, que cuando Pablo dice atrás, viste las armas de luz, y luego dice, vístete de Cristo, estas armas, al entender que son fe, amor y esperanza, hemos de saber que nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza deben estar enfocadas únicamente en Cristo. Pues de lo contrario, hermanos, esa coraza y ese yelmo que nos pongamos no nos servirá de absolutamente nada. Si hemos de tener amor, hemos de tener amor, pero centrado en Cristo. Esto es tener a Cristo como nuestro mayor tesoro. Y si hemos de tener una esperanza con la cual vamos a vestir nuestra mente, esa esperanza ha de estar fijamente con nuestra mirada en Cristo. Tu esperanza incluso no es meramente el llegar al cielo, porque muchas personas, me temo, tienen su esperanza en el cielo, pero enfocados en el bienestar que el cielo les puede brindar. Y se enfocan en el cielo solamente en que no habrá más llanto, en que no habrá más dolor, en que no habrá más enfermedad. Pero si eso es lo que centra tu esperanza en el cielo, debo decir que es tu esperanza está centrada en ti mismo y es mundana. El cielo es el cielo porque hemos de ver a Cristo cara a cara. Cuando Pablo dice que el morir es ganancia, no estaba pensando en que en el cielo ya no estaría preso, ni que los males de este mundo presente ya no estarían. Para Pablo morir es ganancia, porque al morir e ir al cielo estaría con Cristo
lo cual es muchísimo mejor. Me hago entender, hermanos, nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza han de estar vinculadas y enfocadas en Cristo. Como dice un autor, vestirse de Cristo es estar cada vez más unidos espiritualmente a Cristo, para que Él sea la luz de vuestra luz, la vida de vuestra vida, el gozo de vuestro gozo y la fuerza de vuestra fuerza. Así que si podemos creer tener fe, amor y esperanza, pero si estas no están enfocadas en Cristo, nos estamos vistiendo aún de harapos sucios que no nos podrán, hermanos, librar de la batalla contra el pecado. Pero eso relacionado con lo que está en el mismo texto. En segundo lugar, hermanos, también podemos entender que vestirse de Cristo es obviamente andar como Cristo. Vestir de Cristo es vivir como Él. Es hacer que las características de Cristo sean las nuestras. Es ponernos o andar en su humildad, en su amor, en su compasión. Es apropiarnos de todas sus virtudes y hacerlas nuestras de tal manera que las vivimos y se expresa con nuestra vida y nuestra conducta. Eso es lo que entendemos también, porque en otras partes Pablo habla de esto. En Colosenses, por ejemplo, capítulo 3, verso 10, donde Pablo dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestidos, ¿cómo? Pues, como escogidos de Dios. ¿Y cómo nos vestimos como escogidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, siendo benignos, humildes, mansos, llenos de paciencia, verso 13, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el verso 14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que aquí Pablo nos está diciendo en otro lenguaje, sí, pero está diciéndonos lo mismo, que vestirnos de Cristo es revestirnos del nuevo, hacernos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entre más nos parecemos a Cristo, más nos estamos vistiendo de Él. Como también dice en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así, hermanos, como se vestía este gran hombre de las Escrituras, Job. Job 29:14 dice: me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Job se vistió de justicia, se cubrió con ella, ¿sí?, de las virtudes de Cristo. Y si usted lee el contexto de este capítulo 29, puede ver que Job se vistió, hermanos, de rectitud y de justicia con su trato con el prójimo, porque se vistió así, como él dice, de su Redentor, a quien esperaba. Gálatas también, capítulo 3, verso 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si hemos creído en Cristo, hermanos, estamos revestidos de Él. Pero esto lo debemos entender obviamente en un sentido posicional. Cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros. Pero debes de entender que aún así se nos está mandando a vestirnos de Él. Porque Pablo en Gálatas 4:19 va a decir: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El objetivo de Pablo era
que los creyentes de Galacia alcanzaran la semejanza plena a Cristo. Así que vestirnos de Cristo, hermanos, es cultivar, crecer en esa semejanza, como dice también en Efesios, hasta que todos lleguemos al conocimiento y a la plenitud de ese varón perfecto. Recuerda, hermanos, que en nuestro proceso de santificación, lo que Dios está haciendo es forjar en nosotros el carácter de Cristo. Y cuando el creyente es cada día más como Cristo, humilde, sincero, honesto, cuando ama a su prójimo, cuando expresamos todas estas virtudes, sin lugar a dudas nos estamos vistiendo de Cristo. Así que considero, hermano, por el texto, que vestirnos de Cristo implica estos dos asuntos. Ahora usted se podrá preguntar cómo logramos vestirnos de Cristo. Si vamos a Colosenses 3 nuevamente, el cual ya citamos, se nos da la respuesta. Vuelvo a leer el verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y podemos preguntarle al apóstol cómo nos vestimos como escogidos de Dios, cómo nos vestimos de Cristo. Colosenses 3:16 nos da la respuesta. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En pocas palabras, y como siempre hemos enseñado, hermanos, el uso habitual y diligente de los medios de gracia, estos son la lectura y meditación de la palabra, la adoración congregacional y la oración, hermanos, son las cosas, las herramientas, los medios que nosotros tenemos para que el carácter de Cristo se forje cada día en nuestras vidas. Y ya sabemos, pues obviamente, que el Señor entonces en su providencia, en ese proceso santificador que Él hace en nosotros, entonces también sufriremos las pruebas, las dificultades, y entonces Dios usará esas circunstancias para forjar nuestro carácter. Pero en cuanto a nosotros nos compete, hermanos, el uso habitual de los medios de gracia es la que nos va a permitir a nosotros no solo vestirnos de Cristo, sino tomar esa armadura que va a proteger nuestra mente y que va a proteger nuestro corazón de los peligros y de las acechanzas del enemigo. Así que eso entendemos es vestirnos de Cristo. Pero esa es la primera parte del mandato que encontramos en el verso 14. Esa es la parte positiva. Debes vestirte de Cristo y debes ser diligente y esforzado en estas cosas. Pero negativamente también el apóstol Pablo dice: debes vestirte de Cristo, es lo positivo, pero lo negativo es: no proveáis para los deseos de la carne. No proveas para los deseos de la carne. Entendemos, vamos a explicar entonces qué significa esta parte negativa del mandato o de la santificación. Entendemos por carne en un sentido espiritual. Es decir, no estamos hablando literalmente de esta carne, ¿sí?, de nuestros músculos, huesos. No estamos refiriéndonos a esa parte física, sino que cuando Pablo dice carne, se está refiriendo a la naturaleza humana pecadora. Así que lo que Pablo aquí manda es a no hacer provisión para la satisfacción de los apremios de nuestra naturaleza humana pecadora. Lutero dice, citando a Hugo de San Víctor, en su comentario, dice: el que fomenta la carne nutre a un enemigo. Y por otra parte,
El que destruye la carne mata a un amigo. No es contradictorio. Lo que debemos entender aquí, hermanos, es que lo que el creyente debe destruir y no alimentar no es la carne en sí misma, sino los vicios de la carne. Es decir, no debemos proveer para alimentar nuestras concupiscencias, nuestros deseos pecaminosos. Otro autor dice que la carne no se refiere en primer término a nuestro cuerpo físico, sino a nuestra condición humana residual, a ese pecado que tiende a permanecer en nosotros y haya su expresión a través de nuestro cuerpo. De manera, hermanos, que el creyente debe cuidar, el creyente debe valorar su cuerpo, claro, debe alimentarlo, debe incluso mantenerlo en buen estado físico. Esto, por supuesto, sin caer en la idolatría y la vanidad del cuerpo como el mundo hoy ha caído. El creyente debe valorar y cuidar su cuerpo. Pero lo que no debe alimentar y nutrir es el pecado. Hemos de cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo físico, pero hemos de ser agresivos y decisivos con la destrucción de la carne pecaminosa. ¿Me hago entender? Así que debemos proveer las necesidades a nuestro cuerpo físico. De hecho, Jesús nos enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero como dice Matthew Henry, nuestro deber es pedir carne para nuestras necesidades. Se nos enseña a orar pidiendo el pan cotidiano, pero, y aquí tengamos cuidado, porque aún podemos hallarnos pidiendo para las necesidades del cuerpo, ¿verdad? Pero podemos estar pidiendo para las necesidades de nuestro cuerpo y estar alimentando nuestras pasiones como los israelitas. Recuerden que Dios les suplió el maná en el desierto. Pero su concupiscencia, la concupiscencia de estos judíos que estaban en el desierto, no se hallaba conforme. Y no se conformaron con el maná, sino que pidieron carne. ¿Estaba mal pedir carne para alimentar sus cuerpos físicos? No, el problema es que pidieron carne, pero no para alimentar su cuerpo, sino para alimentar su lujuria. Y es por ello que provocaron a Dios, como dice el Salmo 78, 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, conforme a sus pasiones desordenadas. Así que aunque debemos cuidar nuestro cuerpo, tengamos cuidado, hermanos, porque cuidar el cuerpo físico puede ser un disfraz un disfraz que queremos poner para tapar nuestro alimento a las pasiones carnales. Por ello, qué importante es el contentamiento en cuanto a las necesidades del cuerpo. Cuando no estamos conformes con lo que Dios nos provee, le tentamos. Estamos siendo como estos judíos en el desierto. No se conformaron con este maná que descendía del cielo, sino que querían carne a su gusto para alimentar sus pasiones y concupiscencias. Lo que queremos, hermanos, es alimentar el cuerpo, pero no alimentar las pasiones de la carne. Y aquí un paréntesis, hermano. Qué importante, por ejemplo, para aplicar esto, es enseñarle a nuestros hijos a comer lo que el Señor nos provee. Cuando los malcriamos y le damos de comer lo que ellos quieran comer y no lo que le ponemos en nuestra mesa, el alimento que con tanto esfuerzo y trabajo le proveemos, sino que nos sometemos a sus caprichos. ¿Tú crees que estás alimentando su cuerpo? Sí, lo haces, pero también estás alimentando
sus pasiones, sus deseos pecaminosos. Por eso no te extrañes que su rebeldía aumente con el paso de los años. Así, hermanos, con la vestimenta y todas las demás cosas. Así que, aunque nos es ilícito cuidar y alimentar el cuerpo, tengamos cuidado en no usarlo como disfraz para alimentar nuestras pasiones y deseos carnales. ¿Qué se nos está pidiendo exactamente? Es interesante lo que Pablo nos está pidiendo exactamente, porque ya nos ha dicho anteriormente que debemos desechar las obras de las tinieblas. Esto es, no practiques las obras de las tinieblas, abandona las obras de las tinieblas. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, etc. Pero aquí Pablo va mucho más allá, porque nos dice, y presta atención, que ni siquiera deberíamos proveer para los deseos de la carne, ni siquiera. No simplemente no practiques, sino no proveas, no te acerques al pecado. Así que no solamente se nos está diciendo no satisfaga los deseos de la carne, sino que no debemos ni siquiera suministrar la materia prima para comenzar la construcción de una cadena de gratificación carnal. Esta es una manera de decir, ni siquiera juegues alrededor del borde de lo prohibido. No solo no hagas, sino no te acerques al pecado. No debemos dar ocasión para que la carne pecaminosa se alimente. Hermano, no debes darle ni las fuerzas ni la herramienta, porque ésta aprovechará para satisfacer sus deseos pecaminosos. Tú debes, hermano, ser consciente de algunas de las realidades sobre nosotros. Nunca debes olvidar que en ti está la naturaleza adámica en forma remanente. Y aún este remanente pelea con fuerza y constantemente y sin cesar para impedirnos glorificar a Dios como debemos. Bien sabemos que la carne nunca estará conforme. Si les damos y proveemos para sus necesidades, la carne se volverá demandante cada día más y caeremos bajo su poder y su influencia creciente. Como dice Proverbios capítulo 29, verso 21, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Dice un comentario que el cuerpo es siervo del alma, pero quien le sigue la corriente y son muy tiernos con aquel, hallarán que se olvida de su lugar. Y entonces es la carne con sus pasiones la que dominará nuestra vida. Recuerda, hermano, el rey David cayó en pecado por no hacer caso a esta regla. Bien conocemos la historia. David se paseaba por la terraza de su palacio. Estaba en el lugar donde no debía estar en primer lugar. Al no estar en el lugar que debía estar, vio a una mujer hermosa desnuda bañándose desde su terraza. Pidió referencia acerca de ella. Aun cuando tenía esposas en abundancia, se le informa que esta mujer era casada, esposa de Urías, uno de sus siervos. A lo que ya David debió decir, basta. Al recibir esta información, David debió apartarse de esos pensamientos que se estaban forjando en su mente, pero no obvió esta regla y comenzó a darle herramienta y alimentando su concupiscencia, proveyéndole a la carne, en lugar de cortar de raíz el deseo y no pensar más en ella, pues le estaba prohibida. Sin embargo, David siguió en el asunto. No solo no la vio desnuda. Ahora yo me imagino que al verla desnuda en su terraza, mínimamente debió apartar su cara.
pero muy seguramente contempló a esta mujer bañándose y desde ese mismo momento comenzó a alimentar la carne, comenzó a proveer para la carne. Luego se fue a su alcoba pensando en esta mujer desnuda, ¿quién será? Pregunto, proveyó para los apetitos carnales. Ya sabemos las consecuencias. Hermanos, nosotros aunque quisiéramos, mientras estemos en este cuerpo de muerte, hemos de tener presente que no nos libraremos de las tentaciones a causa de nuestra naturaleza adámica remanente. Así que por eso, hermanos, aunque no podemos librarnos de las tentaciones, sí podemos evitar caer en ellas. Porque una cosa es la tentación y otra es ceder a la tentación y pecar. Recuerda que Hebreos 4 nos dice que Jesús fue tentado en todo fue tentado, pero sin pecado. Entonces, no podemos, hermanos, en ocasiones evitar ser tentados, pero sí podemos evitar caer en ellas. E incluso, si seguimos esta regla, no proveáis para los deseos de la carne, nos estaremos librando de tentaciones a los que nos podemos someter sin tener la resistencia para soportarla. Hermano, no olvides, hemos de reconocer lo peligroso y astuto que el diablo es para alimentar la tentación. Cito a Brooke nuevamente, nosotros debemos estar alerta a sus maquinaciones y múltiples artimañas. No olvidemos que el pecado procede del gran embaucador, Satanás mismo. Es él el motivo de todo engaño en el mundo. El pecado besa el alma, fingiendo ser su amiga, al tiempo que la traiciona eternamente. El pecado sonríe como Dalila para entregarnos luego a Satanás, como entregó Dalila a Sansón en manos de los filisteos. El pecado seduce el alma de manera que a lo malo dice bueno y lo bueno malo, pone lo amargo dulce, lo dulce por amargo, hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Satanás sabe que si dejara ver el pecado tal y como es, el alma huiría en lugar de ceder. Por eso no los representa disfrazado y dorado, bajo el sobrenombre de virtud, para que así nos dejemos engañar fácilmente. Presenta el orgullo bajo el nombre de orden y limpieza. La codicia la llama en pro de una sana economía. A la embriaguez la llama alegría. Y a la lujuria le llama las locuras de la juventud. Cuídate siempre de jugar con el cebo dorado de Satanás, ni de probarlo. Quien juega con el cebo de Satanás caerá en la tentación y dará rienda suelta a su pecado. De ahí, hermanos, que el creyente haga caso a lo mandado también en 1 Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. La NBI dice, eviten toda clase de males. No solo no practiques las obras de las tinieblas, sino que ni siquiera te involucres en ella. Evítala, apártate, huye. Porque si te acercas, posiblemente caerás en el pecado. Dice este autor también que por abstenerse de toda especie de mal, se nos invita a evitar todo lo malsano y pernicioso, como si fuera una serpiente en tu camino o carne envenenada. Abstenerse de toda especie de mal significa no hacer nada que se mezcle el pecado, ni que tenga ni siquiera sombra de pecado. Observa, hermano, que el texto dice toda especie de mal, toda forma de mal, aún, hermanos, a lo que de forma visible no sea malo,
pero haya signos de que parece, apártate. No juegues con esos asuntos. Se dice que Agustín rechazaba la ironía porque le parecía que tenía apariencia de mentira. Mira lo que dice Judas capítulo 1 verso 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nota este texto, hermanos. Dice que debemos tener misericordia. Aquel que está perdido, aquel que ha caído en la apostasía, aquel que se encuentra bajo el engaño del pecado, debemos tener de él misericordia. Pero nota lo que dice el texto: con temor. Arrebátalos del fuego. Tenles misericordia. Pero ojo, con temor. ¿Qué es esto? Con sumo cuidado. Aborrece aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, puedes arrebatarlos del infierno, tratar de que vuelvan del error, pero ten cuidado con sus pecados y su carne contaminada. Dice Barclay, el pecador corre peligro, pero también lo corre el que intenta rescatarle. El que trate una enfermedad infecciosa corre peligro de contraerla. Así que, hermanos, cuando vas a rescatar un perdido, ten cuidado, hazlo con temor, aborreciendo sus obras, porque puedes infectarte de ellas. Evita toda especie de mal. Judas aquí está pensando en esa disposición de Levíticos capítulo 13, versos 47 al 52, donde se establece que la ropa que aún usaba una persona que tenía lepra debía quemarse, hermanos. Ahora traigo a colación nuestros tiempos. Imagine todas las precauciones que nos han recomendado en esta pandemia. Lávate las manos cada, 3 horas. Uso constante de tapabocas, aislamiento social. ¿Cuántas medidas, diría, exageradas no han tomado algunos? Esto para salvar el cuerpo, la carne física de un virus. Lleva esto al plano espiritual. ¿Cuántas medidas no deberías tomar, amado hermano, con respecto a la terrible enfermedad del pecado, la cual es más infecciosa y mortal que cualquier virus que tu cuerpo pueda sufrir? Debo decir que el creyente siempre tendrá que estar en aislamiento inteligente con el pecado. Claro, puedes tratar a otras personas, puedes tratar a los mundanos, pero usa tapabocas, lávate las manos, evita toda especie de mal. Todos los esfuerzos que tú como creyentes hagas para salvar a otros del error, del engaño, realízalo con aborrecimiento decidido a los delitos. Cuídate de evitar todo lo que lleve a la comunión con ellos o que haya estado conectado con ellos en obras de tinieblas, manteniéndonos lejos de lo que es malo o parece serlo. Hemos visto cómo muchos tratan al pecador de volver a su error y terminan también siguiendo el error de los mismos. ¿Por qué? Porque no lo hicieron con temor, no se acercaron con las precauciones que, hermanos, el pecado y nuestro engañoso corazón necesitan tomar para no caer en las garras de la tentación. No solo, hermano, debemos aborrecer el pecado grosero, sino todo lo que tenga apariencia de pecado. Proverbios 5:8 dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No pases por el frente de la casa de esa mujer. El que no quiere quemarse debe respetar y tener un aislamiento debido del fuego.
Proverbios 4, 14, 15 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Esto habla de la necesidad de huir de todo mal, de toda apariencia de mal. Se cuenta una fábula, Brooke, en su libro de Remedios Preciosos contra el Pecado, que una vez, una fábula, la mariposa preguntó al búho qué hacer con el fuego que había quemado sus alas. El búho le aconsejó: no mires siquiera el humo. ¿Me hago entender? El fuego quemó sus alas, pero para librarse de eso, le dijo: no mires ni siquiera el humo. No podrás vencer el pecado, no podrá vencer el pecado aquel que juega y se acerca a las ocasiones. No serás librado del adulterio aquel que mantiene una relación, por ejemplo, con coqueteos con una mujer que no es su esposa, o que, por ejemplo, pasa compartiendo a solas y teniendo confianzas desmedidas con otras mujeres. Hermano, si usted es casado, yo le aconsejaría evitar cualquier espacio a solas con mujeres y mantener con ellas una amistad prudente y debida. No te creas firme, porque ese es el engaño del pecado. Debemos evitar, hermano, cualquier cosa que insinúe e incite a las tentaciones carnales. Muchos creyentes caen en el pecado por no seguir esta regla, hermanos. Dios no quitará la tentación si no te apartas de la ocasión. A los ojos de Dios es justo que caiga en la fosa aquel que se empeña en bailar en el borde de ella, y que sea esclavo del pecado aquel que no huye de las ocasiones de pecar. El que tenga pólvora en los bolsillos debe huir de las chispas. Rara vez el alma juega con las ocasiones sin verse atrapado por el pecado. El diablo, de hecho, considera las ocasiones de pecar, las ocasiones solamente, bien las considera como la mitad de la conquista de tu corazón, ya que sabe que la naturaleza corrupta del hombre es terreno de cultivo para todo pecado. Si solo se riega con la ocasión de pecar, pronto dará fruto de muerte y destrucción. Así que, hermanos, no debemos proveer ni las ocasiones, ni dejar que las tentaciones taladren nuestra mente. Cuando nos enfrentamos a la tentación, debemos huir, como José huyó de la mujer perversa, esposa de Potifar. Evitar todo aquello, hermano, que cultive la tentación, y debemos en ello trabajar con nuestra mente y evitar las ocasiones de pecar. En ocasiones Satanás nos tienta, hermanos, por estar como David en el lugar que no debemos estar. Dice el Salmo 26:4: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Hermano, cuando comienzas a tener estas relaciones con el pecado, das ocasión para que Satanás te tiente. Quiero terminar con unas aplicaciones. Así que hemos visto, ¿verdad? No vístete de Jesucristo. Y hemos visto, ni siquiera, hermano, provees y des herramientas a los deseos de la carne para que te domine. Porque has de saber que si le das un bocado a las pasiones de la carne, como dicen por ahí, no solo se comerá el bocado, sino que también se comerá tu mano. Hermanos, la noche está avanzada. Es hora de levantarnos, despojarnos de todo pecado que nos asedia, tomar las armas de luz, vestirnos de Cristo. Evita toda especie de mal y no proveas para los deseos de la carne,
Segunda a los Corintios 6, verso 14, un texto muy famoso, pero siempre he dicho que esos textos que son tan famosos son tan poco aplicados. Dice, verso 14, segunda a los Corintios 6, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y es interesante, hermanos, porque según a los Corintios 7:1 va a decir, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, tú estás esperando ese día glorioso de Cristo. Apártate. No solo no satisfaga los deseos pecaminosos, sino apártate. No pases, no los toques. Evita toda especie de mal, porque si no lo haces, seguramente el diablo hará estragos en tu vida. Pues ya sabes que tu corazón es un terreno fácil para que Él lo trate. Primera de Juan también, capítulo 3, versos 2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y claro, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y mira lo que dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Si Cristo es verdaderamente tu esperanza, hermano, te levantarás del sueño. Te vestirás con las armas de luz, te vestirás de Cristo. Evitarás las obras de la carne y no satisfarás los deseos de tu propio corazón. Que el Señor nos ayude en esta lucha. No quiero cerrar esto sin mencionar esa famosa historia. Pues estos últimos versículos de este pasaje creo que en la historia de la iglesia no se olvidarán jamás, porque fueron clave en la conversión de un gran hombre, San Agustín de Hipona. Él mismo nos lo cuenta en sus confesiones y usted lo puede leer. Dice que estaba paseando por un jardín con el corazón apesumbrado por su fracaso moral y no hacía más que exclamar angustiosamente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana y mañana, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ha de ser esta hora el final de mi depravación? Clamaba Agustín. De pronto le pareció oír una voz que decía, toma y lee, toma y lee. Parecía la voz de un chiquillo, pero que por más que lo intentó, no pudo recordar ningún juego infantil en el que se dijeran estas palabras. Así que volvió a toda prisa al lugar en que estaba sentado su amigo Alipio, donde había dejado un volumen de los escritos de Pablo. Lo tomó con ansias, dice, cuenta Agustín, y leí en silencio el primer pasaje en que se posaron mis ojos. Y el pasaje en que se posaron sus ojos fue, no andemos en jaranas ni borracheras, en inmoralidad y desvergüenza, en rivalidades y peleas. En una palabra, vestíos del Señor Jesucristo y dejaos ya de vivir como si no tuvieras más propósito que el satisfacer los deseos de la naturaleza humana sin Cristo. Leyó el texto que hemos meditado y dice Agustín que ni siquiera necesitó leer más. Al acabar esa frase, dice, es como si la luz de la certeza me hubiera inundado en el corazón y todas las sombras de la duda se disiparon. Hermanos, la palabra de Dios
siempre encuentra al corazón humano. Y hoy lo que deseamos para ti es que al examinar este texto y al saber, hermanos, lo que este texto nos enseña, que la gracia de Cristo opere en tu corazón, así como operó en la vida de San Agustín, y a través de este texto Dios usó, hermanos, permitió, que Agustín viniera a sus pies. Eso es lo que deseamos, amigo, para ti también en este día. Que así como Agustín se apartó de sus pecados, de su desenfreno y de su vida para sí mismo, y comenzó a vivir para la gloria de Dios, que hoy para ti también sea ese día de salvación y vengas a Cristo y te vistas de Él, de su justicia, porque la necesitas. Necesitas librarte de esos harapos inmundos de tus pecados. Que la gracia del Señor transforme tu corazón y vengas a Él en arrepentimiento de pecado. Es nuestro deseo. Oremos, por favor, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, por las cosas que nos has enseñado. Te suplicamos que nos ayudes a guardar nuestra mente y nuestro corazón, evitar y cuidarnos de todas las tentaciones y las maquinaciones y artimañas que Satanás usa para hacernos caer en el pecado. Padre, ayúdanos a ser sensatos, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser conscientes y a estar despiertos en la lucha contra nuestras concupiscencias. Que no proveamos para sus deseos, pues bien sabemos que tarde que temprano entonces esos deseos terminarán dominando nuestros corazones. Permítenos vestirnos de Cristo, ponernos las armaduras de la fe, el amor y la esperanza, y que cada día, amado Señor, Cristo se refleje en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Que nos podamos vestir de todas las virtudes que Cristo nos mostró, y que la obra de tu Espíritu Santo nos vista de luz, nos vista con las virtudes de nuestro amado Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, en quien te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.